Hola para todos, mi nombre es Laura Guayambuco Cortés, estudiante de segundo semestre de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación, desarrollaré el proyecto final de la materia de Fundamentos de Trabajo Social, en el cual se verá reflejada la estrategia de intervención a partir de la supervisión, evaluación y sistematización del tema previamente tratado sobre las mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado en el departamento de Nariño, Colombia. Para empezar, iniciaré con los mecanismos de supervisión que pondría en práctica para monitorear el proyecto establecido. En primer eje está la supervisión interna, la cual estaría puesta en marcha por un equipo interdisciplinar con experiencia en el trabajo con mujeres víctimas de violencia sexual. La supervisión se haría regularmente con el objetivo de garantizar que el proyecto se está desarrollando de acuerdo con los objetivos y metas establecidas. Para esto, las actividades que se podrían realizar en la supervisión interna son reuniones regulares del equipo de intervención para analizar el progreso del proyecto y las posibles dificultades que se puedan presentar. Las visitas a las beneficiarias para conocer sus necesidades y valorar la calidad de los servicios prestados, así como la revisión de registros y documentos para verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos. Como segundo eje está la supervisión externa, la cual estaría realizada por una universidad o un centro de investigación con experiencia en la evaluación de proyectos sociales. De esta forma, la participación de un organismo externo puede contribuir a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del proyecto. Esta se ejecutaría al final con el objetivo de evaluar sus resultados y su impacto en las mujeres víctimas de abuso sexual. Las actividades que se realizarían estarían sujetas por una recopilación de datos sobre los resultados del proyecto a través de encuestas, observación y entrevistas, un análisis de los datos para identificar los hallazgos y conclusiones del proyecto, así como la elaboración de un informe de evaluación, el cual se difundiría a los diferentes agentes implicados. En cuanto a los instrumentos de evaluación que permitan medir los efectos y los alcances de la intervención según el proyecto propuesto, lo guían el enfoque de género y el modelo de derecho. Para el enfoque de género, propondría los siguientes instrumentos de evaluación, pero antes hay que tener en cuenta aspectos como 1. La perspectiva de género, donde se encuentran los diferentes grupos sociales en términos de su edad, etnia, género y condición de discapacidad. 2. La participación de las mujeres. En la inclusión de las mujeres es importante para el proceso de diseño, implementación y evaluación de la intervención. Y tercero, la justicia social, ya que los instrumentos de evaluación deben contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Los instrumentos de evaluación que colocaría en marcha son encuestas a las mujeres participantes en las que se puedan abordar temas como la salud mental, la autoestima, la participación social, la autonomía y el empoderamiento. Entrevistas, las cuales permitirán profundizar en las experiencias y percepciones de las mujeres participantes. Estas deben ser abiertas para permitir que las mujeres expresen sus opiniones y sentimientos libremente. La observación participante. Esta herramienta será útil para evaluar el proceso del proyecto y la satisfacción de las mujeres. Las observadoras participantes deben ser mujeres y deben estar capacitadas en el enfoque de género. Y el último sería el análisis de documentos. Aquí se evaluará el contexto en el que se desarrolla la intervención y los factores que pueden influir en sus resultados, a través de informes de organizaciones de mujeres, leyes, políticas públicas y otras que se generen en el camino. Para el modelo de derecho se tendrían en cuenta los siguientes objetivos y así poder abordar eficazmente los instrumentos de evaluación. En estos se evaluaría el impacto en las mujeres víctimas de abuso sexual en cuanto a la reducción de la violencia sexual, a la mejora de calidad de vida y al fortalecimiento de los derechos. Para llevar a cabo estos objetivos se deben considerar aspectos como los resultados, en donde se evalúen los cambios producidos en las mujeres víctimas de abuso sexual como resultado de su participación en el proyecto. Estos cambios pueden ser de tipo psicosocial, económico o legal. El proceso, el cual debe evaluar la calidad de la implementación del proyecto, así como la satisfacción de las mujeres participantes, y el contexto en el que se desarrolla el proyecto, así como los factores que pueden influir en sus resultados. Teniendo en cuenta estos aspectos, se ejecutarían los instrumentos de evaluación que, al igual como en el enfoque de género, estarían diseñados por encuestas, entrevistas, observación y un análisis de documentos. Teniendo en cuenta estos principios, los instrumentos de evaluación deben ser diseñados de manera que sean sensibles a las necesidades y experiencias de las mujeres víctimas de abuso sexual.
En cuanto a la sistematización, en el caso de la estrategia de intervención propuesta, debe garantizar una articulación entre teoría y práctica, con el fin de contribuir a la construcción de un modelo de trabajo social basado en los derechos humanos. Para ello, la estrategia de sistematización debe contemplar 5 elementos clave. El primero, un enfoque participativo para garantizar que la sistematización sea fiel a la experiencia de las mujeres y que sus voces sean escuchadas. 2. Un enfoque dialógico, el cual permitirá enriquecer la comprensión de la experiencia y generar conocimiento más completo. Tercero, un enfoque reflexivo sobre la práctica del trabajo social y así identificar los aciertos y desaciertos de la intervención para mejorarla en el futuro. Cuarto, un enfoque ético que debe garantizar la privacidad, la seguridad y la participación libre y voluntaria. Quinto, un enfoque de derechos humanos, el cual esté orientado a la promoción y defensa de estos frente a las mujeres víctimas. Esto significa que se debe identificar las barreras y desafíos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos y proponer acciones para superarlas. Ahora, de estos 5 elementos, la estrategia de sistematización que se implementaría en el proyecto de intervención social estaría desglosado por una gama de 5 etapas: planificación, recolección de información, análisis de la información, difusión de los resultados y un seguimiento y evaluación. Ahora, la estrategia de sistematización que implementaría desde el enfoque de género la guiaría desde la perspectiva de género y la perspectiva intercultural. De la primera, en donde haya una comprensión del abuso sexual como una forma de violencia de género que se produce en el contexto de relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Y la segunda, la cual tenga en cuenta la diversidad cultural y étnica de las mujeres víctimas de violencia sexual en el departamento de Nariño. Según estas perspectivas, se implementaría la estrategia con 5 etapas, al igual que en el enfoque anterior. La primera etapa, en donde se incluya una pregunta sobre la perspectiva de género en los objetivos del proceso de sistematización. Por ejemplo, reflexionar sobre la contribución del proyecto de intervención a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres víctimas de violencia sexual. 2. En donde se podría incluir preguntas sobre los aspectos de género y derechos humanos que se quieran analizar. Un ejemplo sería cómo la violencia sexual ha afectado su participación en la sociedad o sobre sus necesidades de acceso a la justicia. 3. En esta se pueden utilizar herramientas de análisis de género para identificar los patrones de discriminación y desigualdad que se reproducen en el contexto de la violencia sexual. 4. En donde se utilicen diferentes formatos de comunicación para llegar a diferentes audiencias, como por ejemplo la elaboración de un documento técnico para los profesionales del trabajo social, un informe divulgativo para la sociedad civil o una campaña de sensibilización para la comunidad. Y quinto y último, la evaluación y el seguimiento, los cuales son indispensables para el proceso. Ya para finalizar, daré unas breves conclusiones y es ver cómo desde la complejidad y los fines de la estrategia de esta intervención social, contemplada en la investigación, diagnóstico y evaluación, nos obligó a asumir la metodología científica a través de la aplicación de saberes, conocimientos, métodos y procedimientos científicos y que además permitirá una mayor fundamentación de la actividad profesional y crecimiento de la disciplina. En cuanto a la sistematización, se centra más en el proceso que en los resultados. Este debe ser participativo. En el caso de las mujeres víctimas, es cómo se desarrolla. Hay que tener en cuenta que esta práctica procede de América Latina y tiene una vinculación directa con el trabajo social, como bien lo describe en el Social Diagnosis y el desarrollo del método Casework, desarrollado a partir de la sistematización de Mary Richmond. Los aportes fundamentales de esta metodología y en relación con la estrategia de intervención permite el desarrollo de conocimiento disciplinar propio, la cohesión social, el empoderamiento colectivo, el refuerzo de la identidad de los trabajadores sociales y la reducción de la sensación de malestar respecto al quehacer profesional. Muchas gracias para todos los que vieron este video.